Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Hoy, martes 14 de mayo del año 2024. Queremos agradecerle a nuestro Señor porque nos permite estar al aire en este precioso día, que Él sea quien pueda guiar nuestro caminar diario, sea Él quien pueda dirigir nuestros pasos en cada una de las cosas que podamos hacer. Hoy vamos a estar elaborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello y quien les habla, su hermano y amigo Henry Rodríguez. La oración nos conecta e inicia nuestro programa de hoy. Bendito y poderoso Dios, delante de usted venimos en esta hora preciosa que usted nos permite poder estar acá. Señor, gracias. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, como dice tu palabra, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Queremos presentar todo nuestro ser delante de ti, expresarte desde la profundidad de nuestro corazón, ese deseo, ese anhelo de poder hacer todas las cosas para ti, de que cada una de las cosas que podamos hacer hoy, podamos hacerlas todas para ti, confiando plenamente que es usted quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a que cada paso que demos, cada pensamiento que tengamos, todo lo que pensamos proyectar en este bello día, sea dirigido por usted. Señor, nuestras vidas en tus manos están. Al igual, colocamos este programa en tus manos porque sabemos que es usted quien se encarga de él. Pedimos, bendito Dios, que usted pueda llevar esta señal hasta donde usted así lo desee. En la distancia o a la distancia, oh Señor, cada persona que pueda estar escuchando, tanto acá en nuestra ciudad, en nuestro estado, en cualquier parte del mundo donde se puedan conectar también vía web, usted pueda bendecir y pueda ayudar, pueda dar ese respaldo y su nombre sea glorificado en cada vida que así pueda estar conectado, escuchando nuestro programa en el día de hoy. Gracias queremos darte, Señor. Sea usted glorificado en cada detalle de este bello día. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Disponible desde ya nuestros números por los cuales puede conectarse vía WhatsApp y mensajería de texto. 0412-051-0645. 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Por supuesto, en la web puede escucharnos www.radiodinamica.com/Barquisimeto. Nuestro canal en Telegram, por supuesto, Conectados al Camino, donde puedes unirte, puedes escuchar todos nuestros programas, contenidos que allí se encuentran para que los puedas disfrutar cómodamente y escuchar al detalle, profundizar de los mensajes de los programas que han sido ya subidos allí. Vamos a nuestra sección Una frase, una reflexión. El reposo cristiano es un deleite encantador y hermoso. El día del Señor no debe ser visto como una carga legalista, sino como un regalo divino. Es un tiempo para descansar en Cristo y disfrutar de la comunión con Dios y su pueblo. El reposo cristiano es un símbolo escatológico de nuestro descanso final, porque anticipa la gloria eterna con Dios. Es un recordatorio de que nuestro verdadero reposo está en Cristo y en la vida futura con Él. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Hoy vamos a iniciar una serie en nuestra sección de grandes temas. Es una serie de 3 días continuos donde vamos a estar analizando un tema que de verdad emocionante, apasionante, interesante. Así que
Le voy a pedir a usted, estimado oyente, que pueda estar muy atento a lo que vamos a estar compartiendo. 3 días continuos, no se le olvide de sintonizarnos. El tema que vamos a estar tratando lo hemos titulado El reposo cristiano. Interesante poder tomar un tema en el cual compete mucho directamente el reposo cristiano. Vamos a estar analizando el día de reposo y la ley moral en este tiempo también. Vamos a ver varias cosas y queremos que desde ya poder dar inicio. Va a estar soportado por el texto de Isaías capítulo 58, versículo 13. Para deleitarnos en este análisis, entonces, nos acompaña hoy nuestro estimado hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Buenos días, mi hermano pastor, bienvenidos nuevamente a Conectados al Camino. Muy buenos días, hermano, un gusto saludarte y saludar a todos aquellos que nos escuchan en esta hora de la mañana. Dios les bendiga. Qué bueno tenerlo por acá nuevamente, mi estimado pastor, para tratar este tema que de verdad muy relevante para la vida del creyente y el que no es creyente también, porque va a entender muy bien de dónde proviene todo esto. Y esto es lo que vamos a dar inicio hoy, cuando nuestro hermano va a estar dando esa definición, esa introducción, ese inicio de lo que es el día de reposo. Así que, mi estimado pastor, vamos a aprovecharnos entonces bien el tiempo para deleitarnos con todo esto. Adelante, pastor. Bueno, gracias una vez más por la oportunidad y cuando hablamos de el día de reposo, es importante comenzar con una breve definición de este tema. Entonces, podríamos preguntar ¿qué es el día de reposo? Bueno, una definición básica y que nos podría ayudar en una guía para entender los aspectos que compone este asunto, este tema, es el siguiente. El día de reposo es un día instituido por Dios desde la creación para que la humanidad repose en él. Nuevamente, es muy pequeño, muy sucinto, pero es muy importante. Una vez más, el día de reposo es un día instituido por Dios desde la creación para que la humanidad repose en él. Así que en esta pequeña definición podemos ver algunas características, algunos ingredientes importantes para hablar lo que es el reposo. En primer lugar, el reposo es algo que Dios instituyó. No está, aunque está regulado en la ley mosaica, lo vemos por ejemplo en los 10 mandamientos. Uh-huh. Sin embargo, el día de reposo trasciende a los 10 mandamientos. Nosotros recordamos que luego de los 6 días de creación, el Señor en Génesis capítulo 2 nos dice que acabó Dios. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué obra hizo? Bueno, Dios es Dios todopoderoso, trascendente, omnipotente, ilimitado en todo poder, conocimiento y sabiduría. En ese sentido, cuando dice que Dios reposa de su obra, no significa que Él necesitaba un descanso de tanto trabajo que le costó crear el mundo. El Señor pudo haber creado el mundo en un segundo, en menos de un segundo, menos de lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Sin embargo, a Dios le plació, o como dicen, le plujo, crear el día en orden. Él se planificó. Él, el primer día, planificó crear una cosa y dejarlo hasta allí. En el segundo día, planificó hacer otras cosas y lo dejó hasta allí. Y acabó todo su trabajo que él mismo había planificado cada día de la semana, y él intencionalmente planificó hacer toda la creación, incluyéndonos a nosotros, en 6 días. De manera que cuando llega el séptimo día, su plan era
reposar. ¿Qué significa ese reposo? Tiene que ver con ese deleite, con ese gozo, estar en comunión con su creación, en este caso con la creación especial de Dios, que es el hombre. El hombre es la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en ese sentido, ese patrón que nosotros tenemos de trabajo y descanso, ¿verdad? 6 días de trabajo, 1 de descanso, no es simplemente algo que se nos ocurre que sería bueno para el descanso humano, la salud humana, sino que es algo que es una orden de Dios, es algo que Dios ordenó. Pero el punto no es solamente descansar o darse una cura de sueño todo el día, un día de descanso. No, el patrón es no solamente dar un día de descanso de toda una jornada laboral, de todo un patrón de trabajo, sino reposar en Dios. Y la otra parte de la definición dice que es un día que Dios instituyó en la creación, ¿verdad? Desde la creación del mundo, para todos los hombres. Es decir, no es solamente para los cristianos, es para todos los hombres. Y eso es importante porque de eso vamos a dar cuenta todos, tanto aquellos que creemos como aquellos que no creen. Todos van a ser juzgados por esa ley, porque eso está escrito en el corazón de los hombres. Eso es lo que nosotros llamamos la ley natural o la ley moral. Correcto. Muy bueno la definición que va a seguir ampliándose y vamos a ver otros aspectos en este segundo segmento que viene. Quiero invitarle cordialmente, cuando usted así lo crea conveniente, visitarnos, Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Con gusto podemos y queremos recibirle, atenderle. Nuestros cultos se celebran los días domingo, en 2 horarios nuestros cultos de adoración, 8:30 y 11 de la mañana. Los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Usted es bienvenido. Seguimos entonces en nuestra sección de grandes temas con esta serie El reposo cristiano, anticipando el destino glorioso del creyente. Mi estimado pastor, tomamos entonces en el segmento primero la definición, todo lo que implica el día de reposo, y ya acá en este segundo bloque vamos a analizar lo que significa este día de reposo como esa parte de la ley moral de nuestro Señor. Así es, bueno, según la definición que hemos dado en cuanto al día de reposo, es un día que Dios designó desde la creación del mundo para que los hombres reposen en él. En ese sentido, estamos diciendo que eso fue dado al corazón de los hombres, de todos los hombres, la percepción de que debemos dedicar un día para la adoración. Ese es básicamente la base. Nosotros entendemos que la ley de Moisés, para un estudio bien concienzudo de lo que es la ley mosaica en el Antiguo Testamento, nosotros entendemos que lo primero que el Señor entregó en el Sinaí al pueblo recién redimido de Egipto son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos de allí, pues es la base de nuestra vida en relación con Dios y con el prójimo, ¿sí? Dentro de esos 10 mandamientos está el mandamiento número 4 que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces eso es muy importante. Aunque está dentro de la ley mosaica, sin embargo decimos que es parte de la ley natural. ¿A qué me refiero con la ley natural? Una pequeña definición de lo que es la ley natural o la ley moral es la ley que Dios ha implantado en el corazón de todos los hombres, como dice por acá en Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15, que dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces hay cosas de la ley de Moisés que todos los hombres lo entienden, lo practican, independientemente de la época y la cultura en donde vivan. Dice Romanos
2:14 una vez más, y hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, en ese sentido, todos los hombres tienen una percepción del bien y del mal. Esa es la conciencia, y eso es lo que nosotros llamamos la ley natural. Esa ley natural en el pacto mosaico se ve en los 10 mandamientos. Todos saben, la ley, por ejemplo, de no matarás, no es solamente para los judíos, ni tampoco para los cristianos, es para todo hombre. Correcto. No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Pero dentro de eso también está: acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos diciendo que esa es la parte moral o la ley moral. Pero esa ley moral, aunque está codificada en la ley mosaica, podemos decir que es una ley que permanece aunque la ley mosaica ya no está vigente. Es importante entenderlo, porque hay otras leyes dentro de la ley mosaica que ya con la llegada del Señor Jesucristo ya fueron cumplidas en Cristo. Ya no tengo que yo cumplirlas, sino que Cristo las cumplió por mí. Sin embargo, los 10 mandamientos, la ley moral, aunque está en la ley mosaica, pero es parte de la ley natural. Eso entonces, hay 3 cosas. Es permanente, la ley natural es permanente, es universal y es vinculante. Permanente, universal y vinculante. Cuando hablo de permanente, significa de que esto va a trascender inclusive cualquier tipo de pacto que Dios ha hecho con los hombres. En el pacto mosaico, aunque Cristo vino, ya perdió vigencia el pacto mosaico, pero permanece la ley moral, porque es desde la creación. La ley moral viene desde la creación. Ejemplos de ellos: cuando Adán y Eva pecan, ellos tienen luego hijos, y el primero, Caín, mata a su hermano Abel. Y hay una conciencia de que Caín sabía que había hecho algo malo. ¿Quién le dijo que matar era malo? Bueno, eso estaba dentro de su conciencia. Otra parte de la ley moral que está dentro del corazón de los hombres, aunque no estaba todavía el Sinaí, en el Sinaí escrito, mucho antes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abimelec, cuando toma a Sarai, mujer de Abraham, en su harén, y el Señor en sueños, por medio de sueños, se le muestra y le dice que no tome a Sarai, la mujer, porque es la mujer de Abraham. Y él dice: no, yo no sabía que era su mujer. ¿Cómo sabía él que no podía adulterar? Entonces es algo que estaba dentro de su corazón. En cuanto al día de reposo, es muy interesante también, porque usted nota en la narración del Éxodo, y usted se da cuenta que el maná en el desierto está descrito en Éxodo 16. La ley moral, los 10 mandamientos en Éxodo 20. Pero en Éxodo 16 el Señor manda maná. Y es interesante toda esa redacción allí, porque les dice: agarren el maná cada día, no lo guarden, sino que coman la porción de ese mismo día. Al día siguiente, personas guardaron y se le enmoheció, se les dañó el maná. Pero cuando era el 6º día, el Señor dice: guarden una doble porción, porque la idea es que ustedes guarden mi reposo. Y ellos guardaron del 6º día al 7º día y no se dañó. Eso significa que había una percepción natural de que Dios demanda un día para él. Eso es diferente entonces, la ley natural, a lo que son las leyes positivas. Eso lo podemos hablar en la próxima sección. Perfecto. En nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987, vamos a estar recomendando un libro que se llama Predicando a Cristo desde Génesis. Autor Sidney Greidanos. Este libro ofrece una sólida y práctica enseñanza de homilética basada en todo el libro de Génesis. ¿Cómo estudiar el Génesis?
¿Qué aspectos y elementos a tomar en cuenta en un sermón? El autor explora varias formas de predicar a Cristo desde cada narración y sugiere formas, introducciones y aplicaciones para sermones. Este volumen será un recurso invaluable para predicadores y maestros de la Biblia. Recordemos el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Continuamos entonces, mi hermano pastor, con nuestro tema de hoy, que de verdad muy interesante, y vamos a dar continuidad para que el tiempo también nos ayude. Así que, adelante, mi hermano. Sí, una de las cosas que no dije o no mencioné no definí en la sección pasada, es en cuanto a que hay también dentro de las leyes de Dios hay lo que se llaman las leyes positivas. Estos son diferentes a las leyes naturales. Estas no están escritas en el corazón de los hombres. Estas leyes positivas o leyes que se agregan son aquellas leyes que solamente pueden ser conocidas por medio de una revelación especial de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, la primera ley positiva que se le da a Adán es no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Él no quedó a su intuición, a su creatividad, reconocer que, yo no debería comer de ese árbol que está en medio del huerto. No, Dios le tuvo que decir, especificar de que eso no debía ocurrir, de que eso era malo. Entonces, allí él recibió una ley de la cual él tenía que sujetarse, pero la ley positiva obviamente trajo su consecuencia, pero todo lo que son leyes positivas en el tiempo cambia según cambia el pacto. Eso es lo que debemos entender. Cuando hablamos de ley moral, estamos diciendo que son, ya lo dije anteriormente, son universales, son perpetuas y vinculantes para todos los hombres. Sin embargo, las leyes positivas son leyes temporales y particulares. Por ejemplo, la ley de comer carne. Vamos a hablar rápidamente de comer carne. ¿En qué momento Dios da el permiso de comer carne? Carne de animales, por supuesto. Eso lo vemos al principio en Génesis 9, cuando Dios le dice a Noé que puede comer de la carne de animales. Antes no. Luego hay una restricción en el pacto mosaico, ¿sí? En el pacto mosaico, entonces Dios restringe qué tipo de carnes tenía que comer el pueblo de Dios, que en este caso representaba la santidad de ese pueblo de Dios respecto a las otras naciones cananeas y las otras naciones semitas que estaban por allí. Podemos entender entonces que luego en el nuevo pacto esa restricción cambia. Recordemos aquella visión que tuvo Pedro cuando el Señor le dice mata y come. Pedro, por supuesto, estaba dentro del antiguo pacto, pensando dentro del antiguo pacto que no debía comer. Y el Señor dijo, no, ya esa restricción externa ya ha acabado su temporalidad, porque ha llegado un nuevo pacto. Así que, para entender esto, por acá recibí un mensaje en cuanto a este tema controversial, que no debería ser controversial, sí. En cuanto al cambio de día. Si sabemos que Dios reposó un séptimo día porque nosotros guardamos un primer día. Eso, por supuesto, lo voy a ampliar el día de mañana, así que estén atentos. Pero solamente debemos tener esto en cuenta. La ley moral, es decir, guardar un día para el Señor, es universal, es vinculante y permanente. Pero la regulación de ese día en particular tiene regulaciones de ley positiva según el pacto en que estemos. Entonces, por ejemplo, guardar el día de reposo, si usted nota en Job, él guardaba todos los días. Él sacrificaba todos los días. No había una restricción. Para él, todos los días era para el Señor. Pero luego hay una restricción. No, eso debería ser guardado solamente el séptimo día. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver claramente que el día de reposo para el cristiano es el domingo. Tenemos ya nuestra parte final
o queremos recomendar también, motivado al tema que estamos tratando durante estos 3 días de esta serie, el libro Anticipando el Reposo de Dios, Teología y Celebración del Día del Señor. Michael Seawald es el autor. Un libro muy interesante donde es el apoyo que estamos teniendo durante esta serie de 3 días y lo recomendamos también por Librería Legado Reformado Venezuela. Estimado Pastor David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, continúa en este cierre de la primera entrega de la serie. Sí, bueno, hemos hablado acerca de que el día de reposo es un día que fue instituido por Dios desde la creación del mundo para que los hombres reposen en él. En ese sentido, lo universal, lo vinculante y lo perpetuo queda en guardar un día para el Señor. No es simplemente como una vez escuché, bueno, ¿para qué es el domingo? ¿Para qué es el día del Señor? Bueno, para pasarlo en familia. No, usted lo puede pasar en familia, pero el punto es que ¿qué estamos haciendo allí en familia? ¿No? Deberíamos estar guardándolo diferente, debe ser un día muy diferente al resto de la semana. Dios lo hizo así. Al final, es tan importante guardar el día de reposo, el día del Señor, porque es un asunto de obediencia. Es un asunto donde Dios lo instituyó y donde Dios nos los va a demandar. Por ese lado, no queda a nuestro criterio, no queda como una opción, no queda simplemente para tampoco los cristianos nada más. Debe ser un asunto donde todos los seres humanos deberían por naturaleza guardar ese día. Ahora, ¿cómo guardarlo? Esas son las leyes positivas según el pacto en que hay. Entonces, eso lo vamos a ver con el favor del Señor mañana. ¿Cómo guardo entonces yo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cómo guardo yo ese día de reposo? ¿Qué hago allí? ¿O qué cosas puedo y no puedo? Exactamente. Bueno, los principios no me voy a adelantar porque hay unos mañana, principios importantísimos y si los digo aquí entonces vamos a quedar muy cortos. Pero spoiler, ¿no? Sí, exacto. Pero por los momentos solamente quiero que nos quedemos con esto. Congregarse. Estar en el día del Señor junto con el pueblo de Dios es una obligación del corazón redimido. No es, aunque Dios lo demanda, por eso es que en el nuevo pacto esto se puede hacer de forma libre. En el antiguo pacto simplemente era un asunto de una letra externa, pero en el nuevo pacto dice el Señor, yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Eso significa no que no estaba allí, sino que ahora podemos amar eso que el Señor mismo nos demanda, como oró Agustín de Hipona en su momento. Le dijo al Señor, oh Dios, concede lo que demandas y demanda lo que quieras. Es decir, yo necesito que tú me des la capacidad de yo poder obedecerte. Y eso es así. Entonces, el día de reposo, cada vez que yo me congrego, yo debo congregarme con un corazón alegre, gozoso, porque es un reposo en el Señor. No es el día de esclavitud, no es el día de sacrificio de mis deseos, sacrificio de lo que yo me merezco en la semana, el descanso para mí, solamente para mí, para concentrarme en mí. Entonces, tú no estás guardando el día de reposo. De hecho, personas pueden ir a la iglesia a congregarse, pero no estar guardando para el Señor. Dios lo va a demandar. Claro, porque disculpa, pastor, es como en lugar de poder entender lo que estás haciendo para el Señor, que es un descanso, lo llevas como una carga. Entonces es contradictorio. Exactamente, y eso habla mucho de cómo está la condición del corazón de la persona. En ese sentido, nunca olvidemos entonces que todos los 10 mandamientos es simplemente un resumen de la ley natural o la ley moral que Dios incrustó en nuestros corazones y que solo por medio de Cristo en el Nuevo Testamento tenemos la capacidad de amar y sujetarnos voluntariamente y libremente a todas esas regulaciones. Dios no tiene que simplemente obligarme, sino que yo con un corazón, porque el día del poder de Dios se ha manifestado y su pueblo se entrega voluntariamente a Él. Entonces yo puedo venir, congregarme y estar en reposo, pero en el Señor, deleitándome en el Señor, así como Dios reposó en el séptimo día para estar en comunión con su creación. Entonces el día de reposo cristiano es un día donde yo anticipo hoy mismo en la tierra lo que voy a disfrutar en la eternidad.
una presencia, una comunión, un deleite y un gozo con el Señor. Por eso no congregarse es un pecado. Muy claro, y gracias por esa parte final, pastor, de verdad. También queremos agradecer a nuestro Señor porque nos permitió estar al aire. Ya sabe, no se le olvide, mañana 7 de la mañana nuevamente para dar continuidad con nuestra interesante serie. Nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos sintonizado y gracias, pastor David. Mañana nos volvemos a ver acá. Elaboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles y quien habló para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.